una Ave María por mientras esto se conecta. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es Eres contigo, contigo, bendita tú eres de entre todas las todas las mujeres, mujeres, bendito eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Santa de Dios, María, Madre de Dios. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, vamos a compartir una presentación. A ver si se quiere presentar esta presentación. Vamos a ver, ahí está. Muy bien, vamos a ver. Entonces, hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Es una posiblemente, tengo la impresión, es que es muy difícil señalarlo, pero estoy bajo la impresión de que es la fiesta más importante de la Virgen de todo el calendario litúrgico, aunque es muy difícil señalarlo. Y también tenemos el 1 de enero, que es María Madre de Dios, etcétera, etcétera. También tenemos la Asunción a la Virgen el 15 de agosto, ¿verdad? Es una fiesta como muy importante. En la tradición de España, tradicionalmente era fiesta de guardar y creo que era feriado nacional, inclusive. Pero yo no sé si eso habrá cambiado con el tiempo. E históricamente, como pues ustedes habrán visto por ahí en las noticias, el Papa siempre sale del Vaticano y va a rezar ante la estatua de la Inmaculada, que queda en la Plaza de España, frente a la embajada ante la Santa Sede de España, no ante el gobierno italiano, sino que ante la Santa Sede. Entonces, que está en un pilar ahí muy alto. Y el Papa siempre tiene la costumbre de ir ahí a rezar, que yo asumo que es una costumbre bastante moderna, más o menos de Pío IX para acá. Y este que es uno de los 5 dogmas marianos, es el de que la Virgen fue concebida sin mácula, sin mancha. Mácula viene de mancha, concebida sin la mancha del pecado original. Obviamente esto pues hay que explicarlo un poco, no porque pues uno no hace un dogma, por definición es algo que no requiere demostración. Sin embargo, para el crecimiento de nuestra fe, pues vale la pena estudiar, vale la pena estudiar. Muy bien, esto es lo que ocurre con la Virgen, ¿es una excepción? Sí, la respuesta es sí, así es. Todos los hombres nacemos con enemistad con Dios, ¿verdad? Porque el pecado es una enemistad con Dios, o sea, de algún modo no es Dios el que está enojado con nosotros, somos nosotros los que nos enemistamos con Él por el llamado pecado original. Esta situación solo se corrige por los méritos de Jesucristo. El pecado original solo puede ser solo porque fue una ofensa infinita, no porque comer una manzana sea algo grave, sino por el ofendido, que es Dios, que es un ser infinito. Por lo tanto, una ofensa infinita solo puede ser reparada con un sacrificio, con una expiación infinita, que es la de Jesucristo en la cruz. Entonces, la única forma de que pues, no haya pecado, a excepción de Adán y Eva, pues, que eso fue antes de que pecaran, es por los méritos de Cristo. De ahí la humanidad, nosotros, todo el resto de la humanidad, incluyendo a la Virgen, quedó a expensas del Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, que en nuestro caso se nos aplican en el día de nuestro bautismo, ¿no? Se nos aplican esa borrón del pecado original. Ahora bien, sin embargo, el Señor quiso hacer una excepción con su madre y lo aplicó anticipadamente los méritos de su redención. Por esto el arcángel Gabriel la llamó la llena de gracia. Entonces, hay que entender esto un poco, que la concepción sin mancha de la Virgen María es una aplicación anticipada de los méritos que nuestro Señor Jesucristo iba a ganar en la cruz. Dicho sea de paso, por ejemplo, hace unos días leíamos en el Evangelio de San Lucas cómo aquel hombre es descolgado del cielo, del techo, quitaron las tejas y unos amigos bajaron al hombre y le dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y entonces los fariseos empezaron a murmurar. Y entonces les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué pasa en vuestros corazones? Le dice. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y vete. Y después el Señor le dijo, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, ¿verdad? Yo les digo, levanta, toma tu camilla y vete. Pero la pregunta sigue ahí, ¿qué es más fácil de hacer? ¿Perdonar los pecados o curar a un paralítico?
pues es más fácil curar a un paralítico, porque nuestro Señor Jesucristo estaba aplicando anticipadamente lo que nos iba a ganar en la cruz, que es el perdón de los pecados. O sea que es más fácil curar a un paralítico que clavarse en una cruz. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no solo el hecho de clavarse en una cruz, sabemos que tenía todo el peso de todos los pecados de la humanidad. Entonces la pregunta sigue un poco vigente hoy, ¿verdad? O sea, qué es más fácil? O sea, que vos te cures de tu enfermedad o que se te aplique el perdón en la confesión, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Entonces, un poco para meditar. Muy bien. ¿Por qué es una excepción el pecado original a Nuestra Señora? Bueno, es lógico que el Señor quisiera honrar especialmente a su madre, la Madre de Dios. Y ante todo deseo que no estuviera nunca bajo el pecado. Por esto la llenó de gracia desde el momento de su concepción. Bueno, si a nosotros pues nos dijeran pues, mira, vamos a hacer, no existe la reencarnación, ¿no? Ya lo sabemos. Pero si estuviéramos allá en la fila de espera para nacer y nos dijeran, usted, bueno, voy a dejar que escojas a tu mamá, digamos en segunda vuelta en reencarnación, voy a dejar que escojas a tu mamá. Entonces yo creo que todos los aquí diríamos, no, yo quiero la misma mamá. O sea, yo no quiero que me la cambie, la mamá que yo tengo es, no me la cambie. Vaya, pues no te la cambio. ¿Y qué le pondrías a tu mamá? Vaya, te dejo que escoja. Entonces, obviamente, a nuestra madre la llenaríamos de toda clase de adornos, ¿verdad? Pues sí, que me amara un poquito mecha corta, pues que sea paciente, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo aplicó igual. Entonces, a su madre la adorna de todas las virtudes y gracias posibles. Entonces, por eso es esta excepción. Pero vamos a ver que hay otras razones más todavía de fondo por ahí. Muy bien. Concepción, ¿por qué concepción? Bueno, sí, Santa María fue inmaculada desde antes de nacer, desde el mismo instante de su concepción. Y la vida humana, para nosotros sabemos que ocurre en el instante de la concepción, que eso ocurre en las trompas de Falopio, cuando se une el espermatozoide del padre con el óvulo de la madre, es el instante de la concepción, donde actúa papá, mamá y Dios infunde un alma. Esa alma que infunde nuestro Señor en el instante de la concepción fue preservado de pecado original. Y pues como alguna vez apuntaba, pues debe haber sido un espectáculo para los ángeles ver que se estaba gestando dentro del vientre de Santa Ana, la mamá de la Virgen, una criatura luminosa, luminosa porque no tenía pecado. Entonces los ángeles se han de haber preguntado, ¿qué será esto que va a ocurrir aquí? Ok, María fue redimida del pecado por Cristo, sí, sí, nuestro Señor Jesucristo es redentor y salvador de todos los hombres, incluida la Santísima Virgen. No es que la Virgen estuvo fuera de redención, no, que no tuvo nunca ningún pecado. Sucedió que Dios quiso aplicar los méritos de Cristo a María, con antelación, de modo que su madre nunca estuviera en una situación de enemistad con Dios. Nunca estuviera en esa situación. Ya vamos a ver más adelante un poquito más por otra razón muy lógica de esto. Pero aquí habría que apuntar un poco, añadir esto que fue alguna noticia hace unos días en el cual creo que el actor Jim Caviezel, el que hizo La Pasión de Cristo, estaba pues pidiéndole al Papa Francisco, o sugiriéndole más bien al Papa Francisco que apruebe el dogma de la corredención de María, ¿verdad? Porque este es un tema que ha estado por ahí flotando en los últimos años, inclusive desde tiempos de San Juan Pablo II, se hablaba de la corredención de la Virgen. Esto no es un dogma en este momento, pero implica que la Virgen participa de la redención de varios modos, pero uno de los modos que participa de la redención es primero por el sí que le da al ángel. Dice, sí, yo voy a participar de la redención. O sea, sí, o sea, yo voy a ser el canal mediante el cual va a venir el Redentor al mundo. Y al haber dado ese sí, ya forma parte de la redención. Dos, desde que nuestro Señor hasta era un bebé, le dijeron, mira, una espada va a atravesar tu corazón, vas a sufrir también. Entonces la Virgen sufre con su hijo, obviamente
menor grado, pero es un sufrimiento de madre ver a su hijo clavado en la cruz. Entonces, por estos méritos se hablaba de la corredención. Como les digo, esto no es un dogma, no está aprobado por la Iglesia, y aunque Juan Pablo II lo mencionó al menos 5 veces en discursos públicos, en un determinado momento se corrió el rumor de que Juan Pablo II iba a aprobar el dogma, pero don Joaquín Navarro Valls, que era el secretario de prensa en aquellos días, aclaró que ese tema no estaba en estudio en la Santa Sede. Pero sí, Jean Caviezel hizo esa sugerencia al Papa Francisco. Muy bien, y también, obviamente, hay unas personas que se agarraron la declaración de Joaquín Navarro Valls como que la Santa Sede decía que la Virgen no, pero lo que dijo Navarro Valls fue que eso no está en estudio, eso es lo que dijo Navarro Valls. Y algunos dicen que, pues que no se debería aprobar este nuevo dogma de la Virgen María porque no vamos a tener un acercamiento con los hermanos separados, que ya tenemos problemas con ellos, pues una cosa es la verdad y otra cosa es el ecumenismo. Son dos cosas que van de la mano, pero no se trata de quedar bien con la gente, sino se trata que la verdad salga a flote. Eso es la verdadera, ¿cómo se llama? Apologética. Muy bien. ¿Cuándo se definió el dogma de la Inmaculada Concepción de María? Bueno, este dogma lo define el Papa Pío IX, Pío IX, el 8 de diciembre del año 1854. El Papa Pío IX estaría todavía 30 años más, a ver, 54, en 1870 todavía era Papa. Entonces, es el segundo pontificado más largo de la historia, después del de San Pedro, es el pontificado del Papa Pío IX, que fue el Papa que de San Juan Bosco, ¿no? Y definió solemnemente esta doctrina que ya era conocida desde la antigüedad. O sea, el asunto de Inmaculada Concepción no era algo que es del siglo XIX, sino que era un tema que se venía tratando desde la antigüedad. Dicho sea de paso, los que apoyaron fuertemente desde el siglo XIV, siglo XII, son los franciscanos. Y de hecho, inclusive eh, algunas subdivisiones de los franciscanos que son de esa época, del 1500, por ejemplo, las hermanas concepcionistas, ¿verdad? Que eran de claustro, de clausura, que tengo entendido que ya no están en la sabana, pero que estuvieron en la sabana. Eh, Ese nombre lo tienen por la Inmaculada Concepción, y aunque el dogma no había sido aprobado, o sea, que era algo que estaba en plática de la común vox populi de la iglesia desde siempre, ¿no? Y el Papa, pues dijo, esto hay que definirlo, pues esto hay que definirlo, y con su autoridad apostólica lo define. 3 años después, el 11 de febrero de 1858, Nuestra Señora se aparece en Lourdes a Bernardita Subiró y se presenta como yo soy la Inmaculada Concepción, le dice a Bernardita, y el párroco, ¿verdad? Cuando le dice, bueno, pregunta a la señora quién es, ¿verdad? Entonces, regresa a Bernardita, la señora dice, yo soy la Inmaculada Concepción, y resulta que Bernardita, pues todo el mundo sabía que no era muy buena en asuntos de letras, y entonces el párroco se da cuenta de que ella no puede inventarse eso, ¿verdad? Y que la respuesta, pues, es de una teología un poco profunda, y entonces, pues, pues empieza a creerle. O sea, de paso también, Bernardita Subiró llevaba al cuello la versión más barata de la medalla milagrosa. Y recuerden que la medalla milagrosa aparece ahí mismo en Francia en 1830, unos cuantos años antes, y manda a la Virgen a que se ponga, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Entonces ya el cielo estaba como clamando este título, y en 1830 empieza lo que los expertos llaman la era de María. Ese tiempo donde la Virgen se aparece con fuerza y contundencia por la preocupación de cómo se pierden sus hijos debido a las influencias del modernismo que sufrimos hasta hoy día. Muy bien. ¿Algún relacionamiento apoya este don divino? Se puede apreciar algunas razones de conveniencia. Primero, o sea, me refiero a que conviene que la Virgen fuera
concebida sin pecado original. Primero, por la dignidad de María convenía que la Madre de Dios no tuviera nunca ningún pecado. Convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Esto es casi como, ya lo ve Mr. Marvin ahí, dice, eso es un silogismo, es un razonamiento lógico, ¿verdad? ¿Convenía que la Virgen no tuviera pecado? Claro que convenía. ¿Y Dios podía hacerlo? Sí podía hacerlo. Y entonces lo hizo. Lo hizo. Conviene que la Madre de Dios no tenga pecado. Bueno, los siguientes argumentos son un poquito más interesantes. El siguiente, por la santidad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María. Nuestra Señora proporcionó la materia corporal. Dios creó un alma y la segunda persona de la Santísima Trinidad se unió para siempre a ese cuerpo y alma. La santidad divina rechaza cualquier lazo con el pecado. ¿Okay? La encarnación no hubiera podido realizarse si esa materia tuviera alguna relación con el pecado. Vamos a ver si lo estamos entendiendo. La Virgen aporta este óvulo y este material genético. Dios infunde un alma, un cuerpo, ¿verdad? Lo que hace falta y el alma. Entonces, la naturaleza de la segunda persona de la Santísima Trinidad no puede unirse a una sustancia material que provenga del pecado. Por lo tanto, no hubiese podido realizarse, no hubiese podido. Por eso es una razón de conveniencia. Es una razón de conveniencia que la Virgen no tuviera pecado original. Y finalmente, ya por último, por la analogía con el cielo. O sea, ningún difunto puede entrar en el cielo con algún resto de pecado en su alma. Nadie puede ver a Dios con algo de pecado sin purificar, purgatorio, ¿verdad? Sin purificarse. Entonces, sabemos que Dios es fuego y delante del fuego solo el fuego sobrevive. Lo que no es fuego se quema en presencia de Dios. La encarnación es la unión humano-divina mucho más fuerte, de modo que el Hijo del Hombre no hubiera podido unirse a la materia ligada al pecado. Era necesario que María fuera inmaculada. De un poco entender también, aparte de esto, que María se convierte en un sagrario viviente, ¿ok? En un santo santorum, el lugar santo del templo, del templo de Jerusalén, el lugar más santo, que era el lugar reservado para el arca de la alianza que desapareció, ¿ok? Y que en el juicio nunca será encontrada, es reemplazada por el nuevo santo santorum, el nuevo lugar puro y santo, que es el lugar de las entrañas de la Virgen María. Cuando los sacerdotes que servían en el templo de Jerusalén les tocaba servir en el Santo Santorum, en el lugar santo, servían amarrados de una cuerda al pie, porque podía ser que si ellos eran impuros, muy impuros, no hubieran expiado sus pecados, podían morir solo de entrar a ese lugar. Y entonces, pues, ¿cómo lo iban a sacar si se murió adentro? Entonces, por eso iban con una cuerda amarrado, porque si se murió adentro, pues simplemente lo jalaban para afuera. De ahí que María es esa arca de la nueva alianza que es adornada, ¿verdad? Que nuestro Señor da las instrucciones en el Antiguo Testamento cómo hacer el arca de la nueva alianza y es adornada con unos ángeles. Así es María también. Por eso Nuestra Señora siempre está acompañada de ángeles, Nuestra Señora de los ángeles. Muy bien. Y pues hasta aquí la brevísima, rápida presentación y voy a parar la grabación para que podamos pasar a la sección de preguntas.